Ahora sí, vamos a empezar entonces encontrando el dominio de esta función. ¿Sí? Ya. Primero, yo después de este archivo, si es que no está en reco porque no lo recuerdo, se lo voy a subir, así que no se preocupen. ¿Ya? ¿Qué me están preguntando ahora? Estoy en un empiezo y ¿qué pasó? No me escuchan. ¿Son ustedes con su audio? ¿O hay más personas que no me escuchan? ¿Los demás me escuchan? Ya, uno me escucha, otro, el que no me escucha dice que va a salir y va a entrar. Si todos me escuchan, entonces es un problema de él, parece. Sí. Ya, muchas gracias. Voy a seguir. De todas formas, si él sale y vuelve a entrar, la grabación va a estar en los enlaces que yo le estoy facilitando a ustedes de YouTube. Ya, continúo entonces. Observe que la gráfica, o sea, perdón, que la función tiene una forma racional, es decir, es como una fracción, tiene numerador y denominador. Por lo tanto, inmediatamente uno observa que el dominio no pueden ser todos los reales, pese a que el dominio de coseno y dominio de seno son todos los reales. Esto no puede ser porque hay un denominador y, como bien sabemos, no se puede dividir por cero. ¿Sí? Entonces hay que ver en qué puntos el denominador se hace cero. Si se fijan, se hará cero cuando el seno de x sea menos 1, porque así si lo suman con 1 le da 0. Entonces, cuando el seno de x sea menos 1, el denominador se va a hacer 0. ¿Sí? ¿Cuándo se va a hacer 0 entonces? Cuando el seno es menos 1. En muchos puntos. ¿En cuáles? Puntualmente en los puntos 3 pi medios más menos 2 pi n. ¿Sí? Recuerden que la función seno es una función periódica, al igual que la función coseno. Ambas son periódicas y ambas son de periodo 2pi. ¿Qué significaba periódica? Recuerden que periódica significaba que la función se iba repitiendo. Esta función es como una curva que se repite constantemente, se repite, se repite. ¿Cuánto se repite? Cada 2pi. Entonces ese es su periodo. Y cuando se hace menos 1, se hace en 3 pi medios. En 3 pi medios se hace menos 1, pero no solo en 3 pi medios. ¿Sí? Entonces, por eso que se le suma o se le resta 2pi n. Esto es trigonometría, esto ya lo vieron. Y seguimos. Por lo tanto, nuestro dominio van a ser todos los puntos en los que el seno no tenga ese valor. ¿Ya? Además, como dijimos, la función seno es una función periódica de periodo 2pi, igual que la función coseno. ¿Ya? Son periódicas. Por lo tanto, esta función completa es periódica y de periodo 2pi. Entonces no vamos a analizar toda la curva porque como es periódica se va a repetir. Basta que tomemos un intervalo de todo el dominio de esta función y lo analicemos. ¿Sí? Porque el resto es simplemente una copia de ese intervalo, se va a ir repitiendo. Entonces, aquí dice, basta analizar la función en un intervalo de rango 2pi, eso es lo que le estaba diciendo, entre dos puntos de discontinuidad, o sea, entre dos puntos en donde esta función se hace discontinua. Se determina porque el denominador se hace cero. Se elige un intervalo, se puede elegir cualquiera, porque se repite. ¿Sí? Me puede elegir cualquier intervalo entre dos puntos de discontinuidad. Pero aquí se elige el intervalo menos pi medio, 3 pi medio. Y ahí sí me escucha, qué bueno. Ya. Entonces, repito, como la función es periódica, basta con limitarnos a estudiar su comportamiento en un intervalo de su dominio. Porque al ser periódica, como sea que se dibuje, esto se va a repetir. Esa es la gracia de las funciones periódicas, que se repite. ¿Ya? Entonces nos limitamos al intervalo menos pi medio, en donde la función seno se hace menos 1, por eso que es un intervalo abierto, a
3 pi medios, es donde la función seno también se hace menos 1, por eso está abierto. Entonces, este intervalo de longitud 2pi es el que vamos a analizar. ¿Ya? Alguien prendió su cámara, necesito que la apague ahora. ¿Sí? Dijimos que sin audio y sin cámara. Ya. Sigamos. Entonces ya tenemos dominio. ¿Cómo intersecta esta función a los ejes? Tanto al eje X como al eje Y. Entonces, cuando queremos ver la intersección con el eje X, recordemos que en el plano cartesiano, sobre el eje X, la variable y vale siempre 0, sobre el eje X. Por lo tanto, si quiero saber dónde corta la función al eje X, hago y igual 0. ¿Sí? Si hago y igual 0, tengo que tomar esta función e igualarla a 0. ¿Sí? Para que esta función sea 0, note que basta que el numerador sea 0. Nuevamente, todo el 0 dividido cualquier número que no sea 0 me va a dar 0. Entonces basta con que el numerador sea 0 para que esta expresión sea 0. Cuando el coseno es 0, en muchos números, pero dijimos que solo nos vamos a concentrar en este intervalo, menos pi medio, 3 pi medios. ¿Sí? Solo en ese intervalo. Entonces, ¿dónde el coseno es 0? En ese intervalo, en pi medios. ¿Sí? En pi medios el coseno es 0. Recordar que coseno de pi medio es 0, coseno de 90 grados. Por lo tanto, la función va a cortar el eje X en X igual pi medios. ¿Sí? Ahora vamos con el eje Y. Aquí hay unas correcciones porque estaba mal el archivo y yo lo corregí por encima. No se ve muy bonito, pero aquí les explico. ¿Cómo saber cuándo la función intersecta al eje Y? Bueno, sobre el eje Y todos los X valen 0. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hay que hacer es X igual 0. Y se evalúa la función en 0. Coseno de 0 dividido 1 más seno de 0. El coseno de 0 es 1. Y el seno de 0 es 0. ¿Sí? Eso es lo que está acá. Eso es lo que se corrigió, porque estaba mal tipiado. Coseno de 0 es 1. El seno de 0 es 0. Por lo tanto, aquí lo que tengo es 1 dividido 1 más 0. O sea, 1 simplemente. Por lo tanto, la función va a cortar al eje Y en Y igual 1. ¿Ya? Sigamos. Ya tenemos el dominio, tenemos lo de la intersección con los ejes. Ahora vienen las asíntotas. ¿Tendrá asíntotas esta función? Ya. Asíntotas verticales. Recordemos que una asíntota vertical se encuentra rápidamente encontrando aquellos puntos de discontinuidad de la función. En este caso, la función, recordémosla, es una función fraccionaria. Por lo tanto, los puntos de discontinuidad, en este caso las asíntotas verticales, son inmediatamente los puntos en que el denominador se hace 0. Esos puntos van a ser asíntotas. ¿Ya? Y es lo que está diciendo acá. Estas se obtienen claramente cuando el denominador se hace 0. Y como la función se analiza solo en este intervalo, observamos que las asíntotas de este intervalo van a ser precisamente los extremos, porque no los puede tomar. No puede tomar ni menos pi medio ni 3 pi medio. Por lo tanto, las rectas x igual menos pi medio y x igual 3 pi medio son asíntotas, ¿ya? Porque hacen que el denominador se haga 0. Las horizontales. Esta es una función periódica, ¿sí? Ya lo dijimos, esto se va a repetir. Por ende, basta analizarla en un intervalo acotado y no existen asíntotas horizontales. Si analizamos la función, me devuelvo, si analizamos la función en el intervalo que elegimos, en nuestro dominio, porque recordemos que elegimos un trozo, por decirlo así, del dominio. Como es periódica, se va a repetir. Entonces basta con analizarlo aquí para saber qué pasa en el resto del gráfico. Esta función no va a tener asíntotas horizontales. ¿Sí? Recordar que las asíntotas horizontales se obtienen tomando el límite cuando x se va a infinito y cuando x se va a menos infinito.
como estas son funciones periódicas, ese límite nos indica simplemente que la función no va a tener asíntotas horizontales. ¿Ya? No hay asíntotas horizontales. Entonces, sigamos. Y como tarea para ustedes, cuando yo les suba este material y lo revisen, como tarea para ustedes, vean que tampoco tiene asíntotas oblicuas. ¿Ya? Eso lo ven ustedes como tarea para que les ayude a estudiar, porque recordemos que las asíntotas horizontales y las oblicuas son excluyentes. O sea, si una función tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntotas oblicuas. Y si no tiene asíntotas horizontales, puede tener una asíntota oblicua, ¿ya? O puede no tener ninguna de las dos, ni horizontales ni oblicuas, como en este caso, ¿ya? Confirmen que efectivamente, porque en este caso vimos que no tiene asíntota horizontal, por lo tanto uno podría pensar que posiblemente tenga una oblicua. Ustedes vean que efectivamente no la tiene. La fórmula de asíntota oblicua está si no la recuerdan, si no la tienen en sus apuntes de cálculo diferencial, está en todos lados. Ustedes ponen asíntota oblicua en Google y les sale la fórmula inmediatamente. Ya, es solo una fórmula como de una recta, pero que involucra límites. Ok, ahora vamos sí al propiamente tal cálculo diferencial. ¿Dónde crece y dónde decrece esta función? Bueno, para eso necesitamos su derivada. ¿Ya? Aquí la derivada obtenida es menos 1 dividido 1 más seno de x. ¿Sí? Deben tener ojo con las trigonométricas porque hay varias propiedades que pueden hacer que lleguen a una expresión un poco distinta. Pero eso es solo por propiedades de trigonométrica que puedan aplicar. Por eso aquí dice chequear. Ustedes comprueben que efectivamente la derivada de la función es esta expresión. Ya. Entonces, como queremos saber los intervalos donde crece y decrece, y los extremos relativos, lo primero sabemos que es derivar. Lo segundo es encontrar puntos críticos. ¿Cómo se encuentran puntos críticos? Cuando la expresión se hace cero. Cuando esta expresión se hace cero en ningún punto. No puede ser cero. ¿Sí? El denominador obviamente no puede ser cero y estamos trabajando en un intervalo donde no es cero. Y el numerador es un número 1, fijo, una constante. Y 1 dividido cualquier cosa no va a ser cero. Por lo tanto, esta expresión no puede ser cero, por lo tanto, no tiene extremos relativos o puntos críticos. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que no va a haber un cambio en el crecimiento o decrecimiento de la función. O sea, esta función va a ser siempre creciente o va a ser siempre decreciente. ¿Sí? Porque no hay ningún punto crítico que nos, como les decía en la clase anterior, que nos divida el eje X de tal manera que a la izquierda de ese punto crítico pase algo y a la derecha pase otra cosa. Aquí no pasa porque no hay punto crítico. Entonces esta función o solo crece o solo decrece. ¿Ya? ¿Cómo saberlo? Bueno, nuevamente nos estamos fijando solo en este intervalo. ¿Sí? Eso nunca olvidarlo. Estamos analizando solo ese intervalo porque la función es periódica y lo que pasa aquí se repite en todo el eje X. Entonces, observar que en este intervalo la función seno es siempre menor estricta que menos 1. ¿Sí? Recordemos, la función seno, así solita, la función seno, tiene como dominio todos los reales, todos. Y como recorrido tiene el intervalo menos 1,1, cerrado, ¿cierto? Ese es el recorrido de la función seno, menos 1,1. Pero nosotros elegimos precisamente que el seno no sea menos 1 para que no nos haga cero el denominador. Por lo tanto, la expresión seno de x en este caso va a ser siempre menor que menos 1. ¿Ya? En este intervalo.
Va a ser más chica que menos. Por lo tanto, se tiene que la derivada que está acá va a ser negativa. Por lo tanto, es una función decreciente. ¿Sí? ¿Por qué negativa? Porque aquí hay un signo menos. Y como esta expresión va a ser siempre menor que menos 1, el denominador va a ser positivo, el numerador positivo, pero tiene ese signo. Por lo tanto, ese signo la hace negativa. Por lo tanto, la función va a ser decreciente en todo este intervalo. ¿Ya? Bueno, ahora los intervalos de concavidad. Como ya sabemos, para estudiar los intervalos de concavidad y posibles puntos de inflexión, se necesita la segunda derivada. Entonces derivamos la función anterior, esta, la derivamos de nuevo. La derivamos, perdón. Y si se deriva, se obtiene esta expresión. Coseno de x dividido 1 más seno de x, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces ahora basta analizar. Nuevamente, para encontrar posibles puntos de inflexión, necesitamos los puntos críticos de esta expresión. ¿Cuándo esta expresión se va a hacer cero? Esta expresión se va a hacer cero cuando el coseno sea cero. Nuevamente, porque 0 dividido un número que no sea 0 es 0. Entonces, si el coseno es 0, esta división se hace 0. Cuando el coseno es 0 en el intervalo en cuestión. En el intervalo aquí faltó el menos, aquí faltó el negativo, porque estamos en el intervalo... no, perdón, aquí no. Esto es otra cosa. El intervalo que estamos viendo, recuerden, estamos en el intervalo menos pi medio, 3 pi medios. Entonces, dentro de ese intervalo, ¿dónde el coseno es 0? El coseno va a ser 0 en pi medios. Eso ya lo vimos. ¿Sí? Vimos que el coseno en pi medio es 0. Entonces, aquí nos explica. Note que el denominador es siempre positivo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Y como está elevado al cuadrado, la expresión que está acá adentro siempre va a ser positiva. ¿Sí? Por lo tanto, lo que le va a dar el signo a esta expresión es coseno de x. ¿Sí? Y como ya encontramos un posible punto de inflexión en pi medios, vamos a ver qué pasa. Observe que si x pertenece a menos pi medio, pi medios, pertenece a ese intervalo, o sea, estamos en menos pi medio, 3 pi medios, pero en 3 pi medio, pero en pi medios pasa un punto posible de inflexión. Entonces tenemos que analizar desde donde empieza nuestro intervalo, menos pi medio, hasta ese posible punto de inflexión, que nos separa la recta y algo va a pasar a la izquierda de pi medio y algo va a pasar a la derecha de pi medio. Entonces a la izquierda de pi medio, entre menos pi medio y pi medios, la derivada es positiva. ¿Sí? Es estrictamente positiva. Entonces, bueno, y aquí esto es como lo hicimos en las clases anteriores. ¿Cómo yo verifico esto si no se acuerdan de las funciones trigonométricas? Que, ojo, deberían tenerlas ya manejadas. Simplemente tomen un punto que esté acá. ¿Qué punto está entre menos pi medio y pi medio? Fácil, el 0. El 0 es el más sencillo que está acá. Reemplacen el 0. Coseno de 0, que es 1. 1 es un número positivo, por lo tanto esto queda positivo. La segunda derivada es positiva si x pertenece a ese intervalo. ¿Sí? Y cuando la segunda derivada es negativa, cuando nos encontramos en pi medios, 3 pi medios. ¿Sí? Recordemos, pi medios, nuestro posible punto de inflexión. Entonces ya analizamos lo que pasa a la izquierda de pi medios. Ahora, ¿qué pasa a la derecha de pi medios? A la derecha de pi medios tenemos pi medios, 3 pi medios, ese intervalo. ¿Qué pasa en ese intervalo? El coseno es negativo. ¿Ya? El coseno es negativo. Ahora, nuevamente, si no se acuerdan de las funciones trigonométricas, sencillo. Tomen un número que se encuentre entre pi medios y 3 pi medios y lo evalúan. ¿Qué número sencillo, qué expresión sencilla está entre pi medio y 3 pi medios? Pi. Es el número más sencillo que está aquí entre medio para analizar. Coseno de pi.
Coseno de pi es menos 1, o sea, una expresión negativa. Por lo tanto, si x se encuentra a la derecha, de pi medios, la segunda derivada es negativa. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que en pi medios la segunda derivada es 0, que eso fue lo primero que dije. Encontrar el punto crítico de esto es igualarlo a 0 y dijimos inmediatamente que eso era en pi medios. Conclusión, la función es cóncava hacia arriba en menos pi medios, pi medios, o sea, este caso, el primero que analizamos ahora, a la izquierda de pi medios, la segunda derivada es positiva, por lo tanto es cóncava hacia arriba, ¿ya? Y a la derecha de pi medios, la segunda derivada es negativa, por lo tanto en el intervalo pi medios, 3 pi medios es cóncava hacia abajo. Como la concavidad cambió justo en pi medios, a la izquierda de pi medios es cóncava hacia arriba y a la derecha de pi medios es cóncava hacia abajo, en pi medios, ¿qué es lo que hay? Un punto de inflexión, porque precisamente pi medios pertenece al dominio de esta función. ¿Sí? Aquí dice decreciente porque está enfatizando lo que se vio anteriormente. Me devuelvo un poquito. Anteriormente vimos que era decreciente. Solo está enfatizando eso, ¿ya? Que era siempre decreciente. Ya. Entonces tenemos nuestros puntos de concavidad y nuestro punto de inflexión efectivamente. Entonces ahora lo último es bosquejar el gráfico de esta función. Dice trasladando el intervalo menos pi medio, 3 pi medio en más menos 2 pi. O sea, lo que nos está diciendo es que como nosotros encontramos el dominio, pero dijimos que como era periódica, nos bastaba analizar la curva solo en un intervalo, porque el resto se repetía, nos está diciendo que lo que analizamos en este intervalo lo copiemos en trasladando 2pi a la izquierda y 2pi a la derecha, lo que hemos conseguido. ¿Por qué se repite? Les voy a mostrar cómo queda el gráfico, ¿ya? Les voy a mostrar cómo queda el gráfico para que observen lo que acabamos de analizar. ¿Profe? Dígame. Ese archivo que está viendo usted lo va a subir después. Sí, dije que al final de la clase se lo subo. ¿Qué gracias? Acá está. Ahí está, ¿se ve? Ese es el gráfico. Nosotros analizamos simplemente este pedacito. Aquí está menos pi medio y esta recta es 3 pi medios. Son asíntotas como se observan verticales. Nosotros analizamos solo este intervalo. Menos pi medio, 3 pi medio. Intersección con los ejes, con el eje Y, como vimos, en 0,1 y con el eje X en pi medios, 0. Dijimos que era siempre decreciente, o sea, esto siempre va hacia abajo y efectivamente siempre decrece, que no tiene ningún máximo ni ningún mínimo, se observa, no tiene ni máximo ni mínimo, y que es cóncava hacia arriba hasta pi medios y que es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, justo después de pi medios, y que en pi medio entonces hay un punto de inflexión, porque la concavidad cambió. Y esto fue lo que encontramos, solo este intervalo, y después había que repetirlo desplazándolo pi medio a la derecha, desplazándolo, o sea, perdón, 2pi a la derecha y desplazándolo 2pi a la izquierda. Y eso es una función periódica. ¿Sí? Preguntas. Preguntas del ejercicio. Ya me parece que quedó bastante claro, espero. Esto tenía un poco más de complejidad porque involucraba las funciones trigonométricas, ¿sí? Y tienen que recordar siempre cómo trabajar con las funciones trigonométricas. Ya, muchas gracias. Ahí me respondieron que no hay dudas. Entonces, como no hay dudas, les vuelvo a compartir pantalla para que hagan el siguiente ejercicio. Ahora de nuevo les toca trabajar a ustedes. Voy a